Hola amigas, amigos, bienvenidos a Buenas Noticias TV. El burgalés Francisco de Encinas fue el primer traductor del Nuevo Testamento al español desde sus lenguas originales. Su obra literaria dio al español un impulso que llega hasta nuestros días, como vamos a ver en el reportaje que hemos preparado sobre el Congreso Internacional que hace poco se ha celebrado en torno a su figura. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo podemos honrar la memoria de personajes como Francisco de Encinas? Bueno, pues vamos a ver ya este reportaje. Desde octubre de 2017 y en el contexto de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma, la ciudad de Burgos albergaba un ciclo de actividades en torno a su paisano Francisco de Encinas. Nacido en 1518, a punto de cumplirse ahora también 5 siglos, la asociación cultural homónima, como promotora, rescataba un momento del siglo XVI en el que el emperador Carlos V decide perseguir las ideas protestantes en España. Tengo intención de traducir todas las escrituras, pues como bien sabéis, no existen en castellano. A partir ciertamente de 1520-21, que es cuando Lutero es condenado por el Papa León X, es cuando en España realmente se toma conciencia del Lutero, del peligro Lutero, y efectivamente empieza la atención a Lutero y los primeros signos de persecución de Lutero por parte del emperador. La Universidad de Burgos organizaba del 29 de noviembre al 1 de diciembre el Congreso Internacional La Memoria de un Hombre. Congregaba durante 3 días a cerca de 90 personas entre ponentes, comunicantes y asistentes. Francisco de Encinas y la Reforma Protestante aparecían en relación con 4 ejes: el comercio y Burgos, Inquisición y monarquía, universidad y humanismo, y traducción y Biblia. Encinas recibía un homenaje que se une a la calle de la ciudad que desde 2002 lleva su nombre. Teniendo en Burgos a Francisco de Encinas, un desconocido, un exiliado, un hereje, creíamos que la sociedad burgalesa, el marco de la erudición burgalesa, el mundo académico, debía expresarse, ahora que hay muchos investigadores que han trabajado sobre él, elaborar, hacer un discurso sobre todo lo que Francisco de Encinas podía aportar en el siglo XXI. Siempre la historia es importante que salga, que sea conocida y sobre todo que tiene un valor enorme. La vida de Francisco de Encinas tiene mucho valor, yo creo que está saliendo continuamente ese valor. Y el mundo también del siglo XVI, y esta es una ciudad auténticamente del siglo XVI, una ciudad que tuvo una repercusión enorme. El 1 y 2 de diciembre, en el Fórum Evolución, nombre del Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos, la compañía profesional Bambalúa Teatro, con 20 años de trayectoria, ponía en escena su obra Memoria de cenizas. En el estreno, en torno a 400 espectadores se sumergían en la vida de Encinas. En el próspero Burgos del siglo XVI, los jóvenes de linajes comerciantes viajaban por Europa con los negocios familiares. Iban para hacer comercio, para sus comercios, pero a la vez iban también a estudiar en las universidades, y creo que también Francisco de Encinas es un poco de las dos cosas. Va a Amberes, porque ahí están los familiares, pero también la Universidad de Lovaina está cerca, va a estudiar, conoce a gente, y es a partir de ahí que se mueve en este mundo donde las ideas nuevas del protestantismo también están surgiendo. Creedme el cariño que os tengo. El conjunto de vuestro trabajo yo lo consideraría muy digno de alabanza. Si ese trabajo os lo hubierais tomado en otro tema menos comprometido. No os entiendo. La lectura. La lectura es el origen de todas las herejías. La lectura, ni profana ni traiciona nada. Menospreciáis las leyes y la autoridad del más grande monarca de este mundo con perniciosos ejemplos de novelerías. ¿Por qué pretendéis ocultar los rayos al sol? Habéis sobrado con temeridad. Esa es la ignorancia, la que hay que reprender con rigor. ¡Ofendéis a los vuestros! Tenemos a alguien que estudió en Europa, que fue perseguido, fue prófugo, era traductor, editor de libros, la primera persona que traduce y edita el Nuevo Testamento al castellano, profesor en Cambridge, que muere de peste. Digamos que teníamos todos los ingredientes teatrales para hacer un montaje sobre su figura.
y luego el leitmotiv de su vida pues nos sedujo totalmente. Durante todo diciembre, la exposición Trayectoria de la Biblia en Español en la Sala de Exposiciones del Consulado del Mar presentaba una colección de traducciones y ediciones bíblicas desde el siglo XVI. Encinas, con apenas 25 años, presenta al emperador su traducción del Nuevo Testamento al castellano, la primera en la historia desde la lengua original. El confesor del rey, Pedro de Soto, promueve su encarcelación y se busca eliminar los ejemplares, pero no se consigue acabar con todos y buena parte del mismo todavía lo leen hoy millones de personas a ambos lados del Atlántico. Nunca podrá volver a Burgos, nunca podrá volver a Burgos. Él forma parte entonces de esos exiliados que, estando fuera de su país, se ponen al servicio de su país a través de la traducción de la Biblia. Casiodoro de Reina, cuando hace su traducción de la Biblia del Oso, la imprenta va muy deprisa, a él no le da tiempo a traducir del griego, y lo que hará será coger precisamente el Nuevo Testamento de Encinas. Así que justicia poética, el Nuevo Testamento de Encinas ha llegado también a nuestras manos ahí, bajo la denominación de la Biblia del Oso. Encinas es un español singular y único. Es un hombre que está en Wittenberg, en el centro de la Reforma, en la casa de Melanchthon, aprendiendo de él, es su discípulo, que todavía vive Lutero y lo conoce, y luego él, en los años sucesivos, está en contacto con las grandes figuras de la Reforma: Calvino, Colampadio, Bullinger, Castellón. Con todos ellos, Encinas está en contacto, es decir que no hay una figura intelectual, ni siquiera política, en este tiempo, que esté tan incardinada con el mundo de la Reforma como Francisco de Encinas. Del 20 de octubre al 25 de febrero, el Museo de Burgos acoge la exposición Francisco de Encinas, Pasión por la Palabra. Un recorrido donde poder conocer mejor su vida y el contexto de la época. Este intelectual soñaba con el libre acceso del pueblo a la Biblia en su propia lengua para conocer la voluntad divina. Por otra parte, se movía en un círculo de relaciones donde crecía el germen del rechazo a la violencia religiosa. Tiene la ventaja una traducción del griego, porque obviamente es el idioma, cada idioma tiene su forma de expresar las cosas que realmente no se pueden expresar perfectamente en otros idiomas. Pero mientras más cerca se pueda llegar a la fuente original, pues más preciso más precisa la expresión y más cerca estamos pues del significado de las palabras. Y eso es verdad con cualquier traducción. Ya habíamos encontrado esa voluntad de la paz, de la concordia, que ya podríamos encontrar en Erasmo de Róterdam, que pasa a su mejor discípulo, Sebastián de Castiglione, que es además uno de los mejores amigos de Francisco de Encinas. Ese circuito nos permite situar a Francisco de Encinas en la estela de una corriente pacifista que significa fundamentalmente paz entre los cristianos y por lo tanto respeto a la conciencia ante las cuestiones religiosas. Después de su huida de la cárcel, se aleja de los territorios europeos de la monarquía hispánica. Se desplaza por Inglaterra y Europa Central y traduce y edita obras de reformadores y de clásicos grecolatinos. En el Congreso Internacional se presentaba una edición de su traducción de varios libros del Antiguo Testamento y se destacaba su obra cumbre como autor, sus memorias, que narran el encuentro con Carlos V y el tiempo en prisión. No pierden nada, ese libro no pierde nada del interés para el lector, porque el autor sea de una determinada tendencia religiosa, porque Encinas sabe darle a su relato todo el interés de una novela, realismo, detallismo, gracia en las charlas, en los diálogos, y finalmente pues él cuenta cómo se escapa. ¡Va de retro! ¡Satanás! Inglaterra quizá no es lo que tú esperas, pero... Sí quiero.
estamos hablando de un personaje que vivió hace 500 años, pero que vivió una situación que, salvando las distancias, pues nos puede recordar a lo que ahora sufrimos. Una gran sociedad corrupta que está convulsionando, ¿no? Unos poderes políticos con los que no nos encontramos satisfechos. Y Francisco de Encinas lo que hizo básicamente es luchar contra la corrupción religiosa y política de su momento a través de su trabajo y su tesón. Francisco de Encinas tenía una pasión que yo diría era ambivalente, aunque para él era una misma cosa: la pasión por el conocimiento, por la sabiduría, por la recuperación del valor de lo antiguo, de los sabios latinos y griegos, y la pasión por las Sagradas Escrituras. La pasión con minúscula, si quiere, y la pasión con mayúscula. En 1552, a la edad de 34 años, casado y con 2 hijas, una epidemia de peste acaba con su vida en Estrasburgo, pero no con su legado. Casi 500 años después de su nacimiento, las 11 actividades culturales de este año, con la implicación de diversas instituciones y la administración local, provincial y autonómica, enmarcan el homenaje de Burgos a su hijo olvidado, un intelectual apasionado por la palabra de Dios. Francisco de Encinas es un personaje aún muy desconocido para la sociedad española y la verdad es que este congreso está saldando una deuda histórica con el personaje. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, yo creo que los organizadores de este congreso internacional han mostrado el camino que deberíamos de seguir en cada una de las ciudades donde nacieron esos personajes que mencionas. Por ejemplo, en Cuenca con Juan de Valdés, en Montemolín o Badajoz con Casiodoro de Reina, en Sevilla con Antonio del Corro o en Valladolid con Agustín de Cazalla. La lista es muy larga, pero además debemos enseñar la historia de estos hombres a nuestros niños. Es triste que en nuestras iglesias sea más fácil conseguir materiales didácticos para enseñar a los niños sobre las vidas de personajes como William Carey o George Muller, en lugar de Juan de Valdés o Francisco de Encinas, por poner un ejemplo. Dios ordenó a su pueblo dejar señales para provocar preguntas, generar conversaciones didácticas. Por ejemplo, en el libro de Josué leemos lo siguiente: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es tiempo de construir señales, fichas didácticas, libros y material audiovisual, cualquier herramienta que salde esta deuda histórica con los personajes ilustres del protestantismo español. Es tiempo de recuperar nuestra historia y disfrutar de ella, porque hay mucho todavía por descubrir. Queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo tienes, queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis por gentileza de las iglesias evangélicas. Repito, el teléfono al que podéis llamar es el 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos, atento, atenta, porque en esta ocasión sorteamos este libro titulado ¿Por qué? Dios, el mal y el sufrimiento personal, de la autora Sharon Driggs. Un libro que podemos sortear por gentileza de la editorial Andamio. Si te gusta este programa y crees que estamos haciendo una buena labor, únete al Club de Amigos, llámanos y te explicaremos en qué consiste. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.